lectura de este nuevo curso, La armadura de Dios. Muy bien, ¿no? Un curso que vamos a estar desarrollando en varias sesiones. ¿Les parece? Ya a ustedes que están aquí en clases de manera presencial, al mismo tiempo también, este curso no es de una manera teledirigido, no a todas las personas que también se están inscribiendo a este curso de una manera semipresencial, o sea, a distancia. Ya la calificación y el modo de evaluación, quiero rápidamente precisarles. Ya, para los alumnos que están desarrollando esta clase de manera presencial, se va a evaluar el examen escrito y se va a tener también en consideración la asistencia, correcto, ¿ya? Y un trabajo ligero que de todas maneras se les va a estar encargando para que ustedes puedan desarrollar. Ahora bien, para todos los estudiantes que también van a realizar su estudio de manera semipresencial o a distancia, no, para ellos también es el examen escrito, un trabajo un poquito exigido, ¿ve? Y la nota será de 0 a 17, pero para los que son alumnos presenciales, de todas maneras siempre la nota va a ser de 0 a 20. Ya, espero que todos ustedes saquen provecho de este curso, espero que les agrade mucho, aunque ya sabemos que la palabra de Dios siempre nos agrada, dice, más dulce que la miel, correcto. Entonces, si alguien está en alguna duda, entonces puede tal vez también participar, solicitando y preguntando sobre el particular. Muy bien, como he mencionado, el curso es la armadura de Dios. Es necesario que por lo menos todos ustedes como estudiantes deben dominar el capítulo 6 del libro de Efesios. Ya desde el versículo 10 hasta el 17, ya ustedes deben dar lectura muchísimo durante el transcurso de todas las sesiones que estaremos teniendo nosotros en esta clase. Muy bien, entonces hablamos de armadura de Dios, es hablar simple y llanamente de una vestidura, una vestimenta que Dios entrega prácticamente a su iglesia, entrega a sus hijos para que puedan vestirse y revestirse, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de este tipo de vestimenta, se está hablando no solamente de una vestimenta ordinaria, sino una vestimenta extraordinaria. Toda vez de que se trata de que esta vestimenta, pues, es una vestidura prácticamente de la milicia en sentido espiritual, ¿ya? Entonces, voy a estar tal vez dando algunos folletos también para que ustedes puedan estar dando lectura y anoten pues algunas palabras muy especiales que tal vez estoy expresándome y desarrollando según avanzo en las clases. Gloria al Señor. Entonces, muy bien, ¿qué les parece si vamos a dar lectura en la Biblia? Primeramente, Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ya? Todos nos vamos a las Sagradas Escrituras del libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ve? Muy bien, el curso es la armadura de Dios, correcto, la armadura de Dios. Repito, muy bien, repito, capítulo 6 del versículo 10 al versículo 17. Ya eso ustedes van a tratar de no solamente leer, sino también van a tratar de escudriñar para que ustedes puedan entender mejor las clases que vamos a tener durante por lo menos 8 sesiones. Muy bien, ¿ya? Correcto. Entonces, dice la preciosa palabra del Señor en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Correcto. Entonces, Dios nos está demandando a nosotros que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ven? Muy bien. ¿Por qué nos dirá el Señor estas palabras? Simple y llanamente porque Él tiene propósitos para con su iglesia. El versículo 11 también nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ve? Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acá está hablando esta palabra, diablo. Digan conmigo, a ver, diablo. Muy bien. Ahí nos vamos a detener un momento, en este segundo versículo lecturado de este momento. Mira, dice,
las acechanzas del diablo. Si bien es cierto, la Biblia entonces a nosotros nos habla del diablo, que es uno de los principales enemigos del cristiano. Ya, el diablo entonces es el enemigo del creyente. Todo creyente, todo cristiano, entonces tiene como enemigo a Satanás. Ya, eso es lo que nos menciona en este versículo 11, dice, ¿no? Por eso que está acechándonos Satanás con la finalidad de ¿qué? De destruirnos, de dañarnos, de perjudicarnos a cada uno de nosotros. El versículo 12, también es bueno que demos lectura para poder entender un poco mejor, ¿no?, las razones del por qué o el propósito del por qué Dios quiere que la iglesia, los hijos de Dios, podamos conocer de cerca, ¿no?, este tema muy importante referente a la armadura de Dios. Muy bien, el versículo 12, Efesios capítulo 6, dice la bendita palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el apóstol Pablo ciertamente distingue rangos de autoridad en el ámbito diabólico. ¿Ya? Hay rangos de autoridad. Entonces estamos dando lectura que nos está hablando de principados, por ejemplo, ¿no?, huestes de maldad. Nos está hablando la Biblia que hay rangos prácticamente, no, de demonios, que ellos están operando prácticamente en las tinieblas. Ellos operan y muchísimo trabajan para irse en contra de nosotros, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. ¿Ya? Entonces para eso debemos estar nosotros alertos y debemos por lo menos conocer ciertamente, no, este curso, estos temas, lo que implica prácticamente un análisis profundo, ¿no?, como creyentes, para poder seguir adelante y no desmayar ni desfallecer en nuestra vida cristiana. Correcto. Entonces, el apóstol Pablo, como he mencionado, sí pues hace referencias, ¿no?, de que hay pues niveles de jerarquía, de autoridad en el reino de las tinieblas. Por ejemplo, ya he mencionado, nos habla de los principados, nos habla de potestades, de huestes de la maldad, ¿no? Hace referencia también de entidades espirituales, ¿ve? También habla de gobernadores. Pero cuando habla de gobernadores, no solamente el apóstol Pablo nos quiere hacer entender también de espíritus satánicos, sino también de alguna manera, mira, la gente, los hombres, de alguna manera los que tienen cierta autoridad, ¿ya?, físico y terrenal, cuando están tal vez en contra de Dios, simple y llanamente también estas personas a veces aprovechan de ese poder y están en contra de nosotros. ¿Ve? Aquella autoridad, ¿ve?, terrenal, que no tiene temor a Dios, lamentablemente pues es instrumento del diablo, porque va a aplicar la maldad en perjuicio de los que andan prácticamente en la justicia, en perjuicio de los que buscan la paz, de los que buscan y sirven a Dios. ¿Ve? Entonces, no, indirectamente, en otras palabras, también, ¿no?, en este caso, personas que tienen cierta autoridad, ¿no?, que no están prácticamente andando en el temor de Dios, también va a ser parte adversal de la iglesia. ¿Ve? Con ello no quiero decir que la iglesia, a estos hombres debemos odiarlos, ¿no?, y pese de que tal vez actúan como si fueran nuestros enemigos, nosotros no vamos a ir a lucharle con ellos sangre a sangre o carne a carne, como dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, no, lo que sí nosotros tenemos que batallar es la actitud del pecado, que tal vez en ellos puede florecer, ¿no?, o puede haber tal vez. Entonces nosotros tenemos que luchar contra el pecado, y sí, pero contra Satanás, contra principados y todas huestes de maldad. Muy bien, entonces, ¿no?, así de cerca estamos entonces entendiendo que sí, pues existen enemigos del creyente, ¿no? Existen enemigos de la iglesia. ¿Ve? No solamente tal vez personas que lideran tal vez no gobiernos, sino también puede ser en otros aspectos,
por ejemplo, ¿no? Algunos empresarios que tal vez no actúan de buena fe, ¿no? También personas que se dedican, por ejemplo, a alguna labor social o a un acto social, por ejemplo, cantantes, músicos, ¿no? Entre otros líderes, que quizás también ellos tienen cierta influencia. Parece mentira, hermanos. Por ejemplo, esto perjudica y va en contra a veces del creyente. Por ejemplo, músicas que de alguna manera son subliminales, que en el fondo tienen contenidos que daña al corazón del santo, al corazón del creyente. Eso también es prácticamente algo que perjudica. Por lo tanto, entonces, indirectamente, aquellas personas que practican a través tal vez de sus talentos, sus dones, sus habilidades, pero cosas que va a ir en perjuicio del cristianismo, también entonces serían pues prácticamente personas que están en contraposición del pueblo de Dios. Están aquí, correcto. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ya, por eso que tal vez, lamentablemente, hermanos, mucha gente que no se da cuenta, sin querer, y ellos están perjudicando, hermanos. No, quizás a la iglesia está perjudicando a los que quieren verdaderamente consagrarse y andar en santidad. Muy bien, eso es entonces en cuanto a nuestros enemigos que tenemos nosotros como creyentes. Ya, en segundo lugar, quisiéramos ver, ¿no? Y tratar el propósito prácticamente de la armadura. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de la armadura? Porque así por así nomás Dios no se le va a ocurrir y mencionar, ¿no? En la Biblia estos asuntos que el creyente, el cristiano debe tener conocimiento, ¿ya? Porque sin conocimiento el pueblo de Dios perece. Sin conocimiento el creyente puede fracasar en su vida espiritual. Si tú no quieres fracasar, entonces adquiere conocimiento y sabiduría e inteligencia, sobre todo que viene de arriba a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya ves? Correcto. Entonces, el propósito de la armadura. Mira, yo quiero que quede bien claro y muy bien sentado. La armadura no tiene el propósito de vencer al enemigo. Escuche, ¿ya? La armadura no tiene el propósito de vencer al enemigo, sino el mantenernos en la victoria. ¿Qué les parece? Mira, ¿sí o no? La armadura entonces no tiene el propósito de vencer al enemigo, sino el mantenernos en la victoria. Ya que todos sabemos que Cristo ha logrado en la cruz, ¿verdad?, el triunfo y la victoria sobre la entidad de la maldad, sobre el diablo, en otras palabras. ¿Ve? Entonces yo quiero que conforme vamos aprendiendo este curso, tú no puedas comprender de que si nosotros nos estamos vistiendo en la armadura de Dios, no es para ir a pelear con el diablo y vencerlo. No, de ninguna manera. Eso no es el propósito. ¿Ya? Porque ya nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Ya, eso quiero que quede bien claro. Por eso Pablo, cuando habla, por ejemplo, ¿no? Estad firmes, ¿no? Dice esas palabras, gloria al Señor, en la Biblia, significa que nosotros estamos prácticamente establecidos y debemos permanecer quieto en la posesión en la cual Dios nos ha ubicado. ¿Correcto? ¿Ya? Nosotros no estamos yendo a batallar, a luchar, no contra Satanás, de ninguna manera. Nosotros ya hemos vencido a través de Cristo Jesús. Nuestra posesión está, hermanos, en el lugar de los victoriosos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Porque a veces muchos cristianos confunden este asunto. ¿Ya? Cuando se habla de la armadura de Dios, piensan que van a ir a luchar contra el diablo, ¿no? Y muchas veces el diablo te va a vencer. O tú le vas a vencer. No, no. El diablo ya está vencido. Diga conmigo. Satanás ya fue vencido hace 2000 años por Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Ya ves? Correcto. Amén, ¿no? Entonces, eso que quede impregnado en nuestro corazón. ¿Ya? La armadura entonces de Dios, sí, pues nosotros nos vamos a vestir y estamos vestidos ya como creyentes para mantener nuestra posesión en Cristo Jesús. ¿Ya? Tu posesión no es de un fracasado, tu posesión no es de un derrotado,
Tu posición es prácticamente de un victorioso, de un triunfante en Cristo Jesús. ¿Ve? Interesante, ¿no? Pero para ello hay que tener a Cristo. Hay que tener a Jesucristo en nuestra vida. No en vano la persona se entrega a Cristo. No en vano la persona cree en Jesucristo. Aquella persona que cree y se ha entregado a Jesucristo, simple y llanamente, entonces se coloca en el lugar que Jesucristo está ahora. Por eso dice la Biblia, que dice: nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Ve? Tú no estás aquí abajo, tú estás arriba. Porque los victoriosos están siempre arriba. ¿Ya? Los ganadores, los triunfantes siempre están arriba y nunca estás abajo. El diablo está abajo. ¿Ya? Y va a intentar, lógicamente, sí, pues traerte abajo. Pero si tú te mantienes firme, quieto, estable en tu posición, nunca por nunca podrás ser atraído hacia abajo. ¿Ve? Entonces, para eso tú tienes que estar puesto la armadura de Dios. Ahora sí están entendiendo, ¿verdad? ¿Ya? No es que vamos a ir a declararle la guerra al diablo, hermanos. Porque hay mucha gente que se confunde y piensa que va a ir a buscarle a Satanás para derrotarle. No, no. Tú no estás para que lo buscas a Satanás ni para que te entretengas. No pierdas tu tiempo, tal vez ahí queriendo pelear con el diablo. El diablo ya ha perdido, ya hace muchísimo tiempo. ¿Ve? Jesucristo como representante de nosotros lo ha derrotado. ¿Qué les parece? Amén o no amén. ¿Ya? Que quede claro entonces este propósito. Ya de la armadura de Dios. La armadura de Dios es para estar revestido a nosotros, para establecernos, sostenernos y estar firme en el lugar donde Jesús hace 2000 años nos ha puesto a todos nosotros. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, sí, pues, estar firmes significa permanecer, significa estar quieto y significa mantenerse en pie. Eso también significa estar firmes, o sea, mantenerse en pie. Muy bien, entonces, mientras tú estás con tu vestidura, estarás entonces parado, firme. Y por otro lado, también la Biblia nos dice que debemos resistir. ¿Ve? ¿Sí o no? Resistir. O sea, ¿qué vamos a resistir? Nosotros contra las acechanzas del diablo. Cuando se habla de resistir, también se está hablando de ponerse prácticamente enfrente. También cuando se habla de resistir, significa oponerse. ¿Ya? Tú no puedes estar muy pasivo cuando el diablo viene a atacarte. De ninguna manera. El cristiano, hermanos, al ataque del diablo se opone. Eso es resistirse. ¿Están aquí? ¿Ya? Te opones. Eso es resistir. ¿Ya? Eso es lo que significa entonces resistir ante las acechanzas del diablo. Porque el diablo viene buscándote con la finalidad de destruirte. Pero tú tienes que oponerte. Y ahí pararte firme. Y siempre recuerda, tú estás en los lugares celestiales. Tú estás arriba. Ya, y el diablo está abajo. Por lo tanto, el diablo no puede. Ya, nosotros estamos arriba y sí tenemos el poder y la fuerza del Señor a través de la armadura de Dios. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Qué bonito. Muy bien, entonces, nosotros podemos tal vez tomar y hacer ejemplos, ¿no?, sobre estos temas. Sí, pues, no, cuando alguien, por ejemplo, yo quiero hacer un ejemplo, alguien adquiere una propiedad, ¿sí o no? ¿Ya? Y tú tal vez lo adquieres a través de una compra-venta y te otorgan la transferencia. Desde el momento que te suscriben la transferencia, entonces tú eres el propietario. ¿Correcto? Nadie puede sacarte de tu propiedad. De un terreno o de una casa, por ejemplo. ¿Sí o no? Puede venir quien sea, tercera persona, y querer despojarte. Pero mientras tú legalmente tienes el derecho de posesión y de propiedad, nadie te puede quitar. Nadie te puede sacar de tu casa, de tu terreno. ¿Sí o no? Eso es prácticamente jurídicamente hablando. Así también nadie
Satanás, ni los demonios, ni los principados, nadie te puede despojar de tu posesión en Cristo Jesús. Porque legalmente, digan conmigo, legalmente, ¿ve? Hemos adquirido el derecho y la posesión, hermanos, de estar en el status quo en que Cristo se encuentra juntamente con nosotros. ¿Aló? ¿Ya? Por eso que nosotros ni siquiera podemos tener una batalla derrotada. Por eso que nosotros no estamos en guerra con el diablo, por si acaso, hermanos. ¿Ya? La guerra Jesucristo ya lo ganó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Sino que Dios nos dice que debemos estar con nuestra armadura para mantener. La armadura de Dios también sería prácticamente, en otras palabras, como nuestro título de propiedad. ¿Ya? Como algo que nos otorga el derecho para permanecernos firmes, ¿ve? En el lugar donde el Señor nos ha puesto. ¿Están aquí, iglesia? Qué interesante, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hay muchos ejemplos, pero este es el ejemplo que quizás es un poquito más sencillo para poder entender, ¿no? De que ciertamente nosotros, sí, pues, nosotros ya tenemos el derecho adquirido. Entonces, la batalla aún, la guerra que el diablo quisiera declararte, ya lo tenemos ganado. Antes que Satanás te declare la lucha, tú ya lo has vencido. ¿Qué les parece? ¿No? Antes, escuche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simple y llanamente tú tienes el derecho adquirido. Legalmente. Ve esto en el sentido espiritual. Y por lo tanto, hermanos, el diablo conoce, por si acaso. El diablo actúa en contra del cristiano aprovechando de su ignorancia. ¿Ya? Pero cuando tú sales de la ignorancia espiritual, el diablo no puede. Claro. En el mismo ejemplo que hemos hecho. Mientras tú no sabes que eres propietario de un bien inmueble, lógico, tú vas a decir, bueno, no es mío, ¿no? Y cualquiera te va a decir, por favor, retírese. Pero cuando tú sabes que eres dueño y propietario de un inmueble, entonces a ver, ¿quién pues te va a votar? ¿Sí o no? Correcto. Así es también en el sentido espiritual. Como cristianos nosotros tenemos muchos derechos espirituales adquiridos a través de Jesucristo. Muchos creyentes desconocen porque no les gusta escudriñar la palabra del Señor. Porque no les gusta quizás aprender y conocer más de Dios. He ahí el problema de muchos creyentes. Para eso tú vienes a esta escuela del Ministerio de Misiones para que aprendas y puedas conocer. Y de esa manera, sí pues, y no solamente por emoción, sino por convicción, llegarás a decir, sí pues voy a andar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Aló? Qué interesante, ¿no? Entonces sí, pues por falta de conocimiento, uno pues a veces no entiende las cosas del reino, hermanos. ¿Ya? Estas enseñanzas nos van a servir, a ustedes les van a servir muchísimo. Ya, para que ustedes ya no tengan tal vez los fracasos en su vida como creyente han tenido, o algunos tal vez en este momento lo tienen. Pero cuando tú conoces muy bien la palabra de Dios, ciertamente no vas a perecer. Gloria al Señor. Entonces, ya el enemigo no tiene ninguna autoridad prácticamente sobre su antigua propiedad. Porque el diablo ha tenido propiedad sobre nuestra vida, ¿sabían? Escuchen, el diablo ha tenido cierta autoridad de propiedad y posesión, hermanos, aún de nuestra propia vida. ¿Ya? Porque él fue nuestro padre y nosotros sus hijos. Y él tenía prácticamente el derecho filial, paternal. Y te reclamaba, porque tú eras su hijo. Por eso hacía lo que quería contigo. Abusaba de ese vínculo parental espiritual y por lo tanto te podía someterte a ti. ¿Aló? Porque Jesús mismo dice, hermanos, aquella persona, en otras palabras, que no tiene a Cristo, simple y llanamente es hijo del diablo. ¿Ve? Y mientras eres hijo del diablo, entonces tú no tienes ningún derecho filial y paternal con Dios. Entonces Dios nada puede hacer por ti. Por eso es necesario que te desprendas de ese vínculo familiar, espiritual de Satanás y dejas de ser de una vez para siempre hijo del diablo y llegas a ser hijo de Dios. ¿Están aquí? ¿Están aprendiendo, verdad? ¿Eh? Claro.
prácticamente el diablo pues tenía derechos de nosotros, de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos. Pero Cristo ha roto esas cadenas. Jesucristo nos ha adoptado, hermanos. El Padre nos ha hecho sus hijos. Porque más a todos los que creen y le reciben, dice a Jesús, como su Señor y Salvador, dice la Biblia, dice justamente el apóstol Juan, dice, serán llamados, hechos hijos de Dios. Y todo aquel entonces que ha confesado y cree en Jesucristo y ha recibido, entonces a Jesucristo, pues simplemente dejó de ser hijo del diablo y ahora es hijo de Dios. Correcto. Mira, por eso este curso está dirigido a los que han nacido de nuevo, a los hijos de Dios. Porque si tú no has nacido de nuevo, si tú todavía no eres hijo de Dios, entonces este curso pues no te va a llegar muy bien. Porque los que no son hijos de Dios, de alguna manera también indirectamente, están en contraposición de los hijos de Dios. Por eso que en la práctica se habrán dado cuenta ustedes la gran diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios siempre van a buscar la verdad y la justicia. Porque los hijos de Dios sí pues van a estar revestidos de esta armadura de Dios, que ya muy adelante en algunas sesiones vamos a aprender cada una de ellos. ¿Ve? ¿Están aquí, iglesia? ¿Amén? ¿Ya? Porque así como los hijos de Dios, la iglesia sí pues tiene que de todas maneras, sí o sí, revestirse de la armadura de Dios. Así también de todas maneras, hermanos, el diablo también reviste a los suyos con su armadura. ¿Ve? Están aquí. Nosotros hemos sido despojados de la armadura que estábamos puestos de Satanás y ahora en Cristo estamos revestidos de la armadura de Dios. La armadura del diablo te pone el diablo para que tú estés estancado y fracasado y arruinado y abajo. Y mientras estás puesto esa armadura de Satanás, nunca vas a poder estar arriba. Correcto, ¿ya? Pero mientras estás arriba en Cristo, entonces, mientras estás puesto tu armadura, que viene de parte de Dios, simple y llanamente nunca, diga conmigo nunca, estarás abajo. Correcto. Interesante. Yo sé que este curso está despertando el interés, ¿verdad? Y el apetito espiritual para aprender y conocer. Felicito a todos los que están aquí en esta reunión y a los que también a distancia están siendo partícipes de esta enseñanza, de estos estudios. ¿Ya? Tenemos nosotros el teléfono, la dirección, el correo, lo vamos a pasar a través, ¿no?, de también de esta grabación para que ustedes puedan repetir y aún inscribirse. ¿Ya? De esa manera también, en forma sistematizada, pueden desarrollar sus sesiones y las clases y de esa manera van a aprender. Correcto. Muy bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Muy bien, todos alabamos al Señor. Diga el que está a tu lado, yo alabo al Señor. Entonces, debemos recordarle siempre al enemigo, ya, que ya no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Hay que recordarle siempre a Satanás, a los demonios, que ellos ya no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Ya? Sí, pues, es necesario, sí. Recuérdale porque Satanás es olvidadizo, hermanos. ¿Ya? Sí, hazle recordar. Ya, y dile pues que efectivamente que ellos ya no tienen ninguna autoridad. Ya no tienen ningún derecho sobre nuestra vida, sobre nosotros, y sobre todo lo que somos y sobre todo lo que tenemos. Ya no puede meterse ni siquiera en una área tan pequeña de nuestra vida. Todas las áreas que involucran nuestra vida le pertenecen al Señor. Y nada a Satanás. ¿Entiendes? Área, por ejemplo, laboral, coberturado por el Señor. Área familiar, coberturado por el Señor. Área sentimental, por ejemplo, ahí tampoco ni se mete el diablo por si acaso. Eso también le pertenece al Señor. ¿Qué les parece? Para esos revestidos de la armadura de Dios. Hay que hacerlo recordar siempre. ¿Ya? Sí, pues es muy bueno. Tal vez como iglesias pentecostales, que a veces nos desarrollan la actividad profética y echan fuera a los demonios, ¿no? Y diciéndoles hasta por sus nombres, correcto. Pero es mejor decirles con detalle.
y decirles que ya no tienen autoridad sobre nuestras vidas, porque ya no somos nosotros hijos del diablo, ni somos parte de esa familia no de las tinieblas, sino que somos familia de la luz, que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, legalmente, nosotros tenemos ya adquirido el derecho. Entonces, el propósito, repitamos, y grábanse en su corazón, el propósito, no de este caso, no de la armadura de Dios, es simplemente para que estos instrumentos te sirvan para estar manteniéndote establecido en la posesión en la que Jesús te ha puesto hace 2000 años atrás, antes que nacieses. Ya tú estabas prácticamente en tu nombre puesto en el lugar que ahora estás. ¿Ya? Muy bien, gloria al Señor. Qué interesante. Mientras los moradores, por ejemplo, de un pueblo, de una ciudad, no creen tal vez en los argumentos del enemigo, de todas maneras, siempre van a estar todavía siendo engañados por el diablo. Si alguno dice, yo no creo todavía en la obra que Jesús ha hecho, lamentablemente te digo que el diablo seguirá teniendo posesión sobre ti. Es igualito que tú teniendo el título de propiedad de tu casa y tú dices, no creo, no es mío y te vas a retirar entonces. ¿Ve? ¿Sí o no? Así hay muchos creyentes, muchos cristianos, teniendo prácticamente ya, ¿no?, garantizado su derecho de victoria en Cristo Jesús, se sienten como perdedores. Por eso que tal vez hasta sus oraciones no son positivas, sino son negativas. ¿Ve? Y sus declaraciones, a veces que salen de su corazón, son negativas y no positivas. Por eso que hay cristianos que se atreven a decir que ya no pueden, que ya se rinden. ¿Ve? Correcto. ¿Están aquí, iglesia? Estamos aprendiendo. ¿Ya? Entonces, mantengamos nuestra posesión en Cristo Jesús a través de la armadura de Dios. Muy bien. Vamos a pasar a otro punto. Bases para mantener la victoria. Ya. Es un punto también que quiero con ustedes un poquito más desarrollar. Muy bien. Bases para mantener la victoria. Entonces, hemos dicho, ¿verdad?, de que nosotros sí debemos estar alertos, vigilantes, para mantener nuestra estabilidad, nuestra posesión en Cristo Jesús ahora como victoriosos. Pero ¿cómo vamos a mantener eso? Eso es lo que vamos a comentar ahora. ¿Cómo mantener nuestra victoria? No es a través de nuestra fuerza, sino es a través de la fuerza de Dios, a través del poder de su fuerza. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? Es a través del poder de su fuerza. ¿Ya? Entonces, repito, hermanos, humanamente, escuche, tú no vas a poder estar sosteniendo y manteniendo la victoria que Cristo te ha dado, si no es con el poder de su fuerza. Correcto. Ya con el poder de su fuerza. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder siempre estar conscientes del poder de la fuerza del Señor? ¿Cómo? Confesando, por ejemplo. Ya confesando. Es necesario, hermanos, que tú vas confesando y vas declarando continuamente la victoria de Cristo en tu vida. ¿Ya? Entonces, ve pues tú confesando con tu boca, ve declarando con tu boca, siempre y constantemente y permanentemente, que Cristo te dio la victoria. Correcto. ¿Ya? Esa es una manera de cómo, por ejemplo, tú vas a poder, sí, pues, siempre mantener tu posesión. ¿Ya? Pero si tú te olvidas y te distraes, no vaya aún quizás engañarte al diablo, porque el diablo tiene justamente un poder por la cual muchas veces tiene éxito contra los hombres.
Y ese es el poder de la mentira. ¿Entiendes? Cuando tú te olvidas, entonces vas a estar en duda. ¿Sí o no? Pero para que no te olvides, confiesa y declara siempre que Jesucristo hace 2000 años te ha dado la victoria. Que Jesucristo te ha dado la libertad. Amén o no amén. Porque Él nos ha sacado, dice, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Correcto. Entonces, recuérdate siempre, declara siempre, confiesa siempre. Entonces, Romanos 4:20, vamos a ir a ver este versículo, que quisiera con ustedes también un poco comentar. Romanos, capítulo 4, muy bien, versículo 20. Correcto, 4:20, entonces vamos a dar lectura en la Biblia. Dice la Biblia, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Repito, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué les parece estas palabras? Dice que Abraham no dudó. ¿Ve? El día que tú dudas, el diablo pues ahí se mete. La duda vence a la fe. Y tú solamente vas a estar posesionado y establecido por la fe. Correcto. ¿Ya? ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, la duda es el enemigo de la fe. Es uno de los enemigos de la fe, prácticamente. No pierdas tu fe. ¿Ya? Entonces, por ello, tú tienes que estar siempre confesando y declarando para que tú creas de todo tu corazón y estás muy seguro y convencido que ciertamente Jesús te ha dado la victoria. ¿Ya? Entonces dice, no, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Ya? Dando gloria a Dios. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Se fortaleció en fe, dando glorias a Dios. ¿Deseas fortalecerte en la fe? Dele glorias a Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. Declare las promesas de Dios sobre tu vida y siempre en la fuerza del Señor se hará realidad en tu vida. ¿Ve? El diablo se va a ir no por tu fuerza de ti, el diablo se va a ir por la fuerza de Dios. ¿Y eso cómo se va a percibir en nuestras vidas? Por nuestra fe. ¿Ya? Entonces, tu fe te sostendrá firme y parado, ¿ve?, ante las acechanzas del diablo. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque la fe también pues es parte de la armadura de Dios. ¿Ya? Entonces, ya al menos estamos, ¿no?, entendiendo por lo menos la parte casi introductoria de esta primera sesión del curso de armadura de Dios. ¿Me van a pasar la voz, por favor? Cuando ya estamos casi a tiempo, le voy a agradecer bastante. Gloria al Señor, a quien está colaborando prácticamente también con la parte de las lecciones que se está disertando prácticamente en este lugar. Muy bien. Correcto, entonces, para que terminar prácticamente nuestra primera sesión, quisiéramos tal vez hablar un punto también que es de vital importancia. Ya, sí, pues, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13. A ver, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Muy bien, Romanos 13, 14. ¿Qué dice la Biblia? Si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. ¿De qué debemos vestirnos?
Ahora, en Efesios nos dice la Biblia, vestidos de la armadura de Dios. ¿Qué les parece? Vestidos de la armadura de Dios por un lado, y por otro lado aquí también Pablo mismo nos dice, vestidos del Señor Jesucristo. ¿Ah? ¿Están aquí? Es que si tú tienes a Cristo en tu vida, escuche, entonces estás vestido del Señor. Entonces, automáticamente estás vestido de la armadura de Dios. ¿Ya? Estar vestido de Jesucristo significa estar vestido de la armadura de Dios. Correcto. Por eso, sin Cristo no hay armadura de Dios. Hay muchas religiones en el mundo que sí reconocen a Dios, la deidad de Dios, pero sin Cristo. Disculpe con todo respeto que se merecen tal vez algunas religiones, que a Jesucristo lo ponen en el segundo o en tercer plano, o tal vez en ningún plano, ¿no? Entonces yo les pregunto, si la Biblia está diciendo vestidos del Señor Jesucristo, entonces, ¿ve? Aquellos que rechazan y desconocen a Jesucristo como su Señor y Dios, simplemente estas personas entonces no tienen la armadura de Dios. ¿Están aquí? ¿Estamos entendiendo? Por eso es necesario que la persona sea creyente, sea cristiano. Cristiano significa que estoy vestido del Señor Jesucristo, ¿eh? Y vestido de la armadura de Dios. Porque hablar de la vestidura en Cristo Jesús es lo mismo que hablar de la vestidura de la armadura de Dios. Ha quedado bien claro, ¿verdad? Muy bien, de esta manera entonces estamos concluyendo prácticamente nuestra primera sesión. Ya, muy bien, ya la próxima sesión estaremos avanzando, desarrollando prácticamente estas 6 partes que implica la armadura de Dios, ¿ya? Entonces, tarea, por lo menos deben estar ustedes memorizando, escudriñando, ¿no?, los versículos que he mencionado. Muy bien, que Dios los bendiga y hasta otra oportunidad.